Hemos escuchado durante años hablar de si nosotros éramos Venezuela. Hemos escuchado generalmente a la parte del PRO, del macrismo, decir que el kirchnerismo no iba a llevar a Venezuela. Y en la última campaña electoral escuchamos que Milei decía que en caso de que siga Sergio Massa íbamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Ahora bien, ¿somos Venezuela? Por lo pronto, objetivamente, sin ningún tipo de connotación ni personal ni subjetiva, en los últimos 3 meses Argentina tuvo más inflación que Venezuela. No solo eso, sino que la inflación de diciembre de manera interanual da un 160% de inflación. ¿Qué significa esto? Que en diciembre del 2022 las cosas costaban un 160% menos que lo que costaban en diciembre del 2023. No solo esto, sino que Argentina es el segundo país, o sea, son los únicos 2 países junto a Venezuela que tienen una inflación de 3 dígitos. ¿Qué significa esto? Significa que en toda Latinoamérica ningún otro país tiene una inflación de más del 100%. Argentina acumula una del 160% y Venezuela una del 268%. Pero cuando se analizan los últimos 3 meses de inflación entre Argentina y Venezuela, la de Venezuela fue del 1.6%, del 1% y del 1.2%. Cuando la de Argentina fue del 10%, del 15% y el último mes del 25.5%. Entonces, estamos viendo una tendencia de que Argentina está siendo el país con más inflación de Latinoamérica. ¿Qué es la inflación? La inflación es una cuestión donde el valor de las cosas van aumentando constantemente. ¿Por qué aumentan? Hay 2 teorías. Vamos primero por la teoría que esgrimen, por ejemplo, los que son el partido de Milei. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa esto? Que cuando un país emite moneda, es decir, agarra y empieza a largar billetes a la calle, eso genera inflación. ¿Por qué genera inflación? Porque la gente objetivamente tiene más dinero, porque hay más plata en la calle, y cuando la gente tiene más dinero, las cosas empiezan a consumir más, porque aumenta la demanda. Ahora bien, tenemos la otra teoría, que es la teoría que más bien esgrime el peronismo o el kirchnerismo, que es que los grandes empresarios son los que generan la inflación. ¿Por qué son los grandes empresarios los que generarían la inflación? Porque tienen algún tipo de monopolio en algún tipo de mercado, como por ejemplo el de las zapatillas, el de los autos, el de los remedios o lo que sea, y van aumentando constantemente los productos. Entonces, estas son las 2 teorías que tenemos respecto al por qué se da la inflación. Indiferentemente de cualquiera de las 2 teorías que uno pueda elegir o no pueda elegir, tenemos que objetivamente tenemos un 25.5% en el mes de diciembre de inflación. ¿Qué nos dijo Milei en todas las últimas notas que dio? Que esta tendencia de aumento de inflación probablemente se sostenga por un tiempo. ¿Qué significa que se sostenga por un tiempo? Significa que en enero vamos a tener una inflación similar al 25.5 o mayor y que en los meses siguientes es lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que el gobierno nos dice respecto al tema de la inflación? Que ellos prevén que para diciembre del 2024 la inflación va a ser de 0%. Es decir, ellos piensan que en caso de que dejen de emitir, como ya lo están haciendo, con la excepción de que están emitiendo billetes de 10.000 y 50.000 pesos, pero ¿por qué emiten estos billetes? Los emiten agarrando billetes que están en la calle. Entonces están tomando todos los que son billetes de 10, 50, 100 pesos, lo están empezando a tomar y todo cuando junten la base monetaria, es decir, junten todo lo que ellos van a luego imprimir con los billetes de 10.000 y los de 50.000, cuando junten todo eso van a alargar los billetes de 10.000 y 50.000. Es decir, están emitiendo pero con un respaldo. Es decir, están sacando el dinero de la calle para luego emitir. Acordémonos que Milei siempre se ha opuesto a emitir, pero en este caso está justificado, digamos, desde lo teórico, porque están agarrando los billetes de la calle para luego lanzarlos con otro valor. Agarran 10 billetes de 1.000 y esos 10 billetes de 1.000 lo convierten en uno solo de 10.000. De hecho, Milei en la entrevista, que la podés encontrar en nuestro canal, ¿qué dice? Dice que
ellos evitaron la hiperinflación que se estaba dando con los datos que tenemos de diciembre del 25,5, porque estaba esperada una inflación del 40 y pico por ciento, porque estábamos a una inflación según ellos del 1%, 1,2% diario, que eso nos iba a llevar a una hiper en diciembre, que eso podría haber terminado o detonado en una interanual de más o menos del 3000%. Así que bueno, en teoría ellos dicen que evitaron esa hiper porque dejaron de emitir. Porque cuando se deja de emitir, según ellos, se para la inflación, ¿sí? Entonces, cuando uno lo compara esta situación con la de Venezuela, podemos llegar a decir que en cierto punto estamos peor que en Venezuela. Ahora bien, por ejemplo, fijémonos en cuestiones como las que suceden en Venezuela, que son que van a supermercados y no hay productos. Eso en Argentina también está pasando, y no ahora. Todo esto empezó, yo tengo un recuerdo muy vivido, que cuando abrieron un poco la pandemia del 2020, yo fui a un supermercado muy grande de acá de Neuquén, y por ejemplo, que se sostiene hasta el día de hoy, para ir a comprar paquetes de yerbas te dejaban solamente hasta 3 paquetes de yerba, no habían algunas marcas de arroz, no habían algunas marcas de harina. Entonces, en ese punto también nos parecemos a Venezuela. Obviamente que Venezuela tiene una situación mucho más crítica respecto a eso, porque es bien conocido que no hay papel higiénico, hay muy poca carne. Entonces, en eso podemos decir que estamos o estamos, según la visión de cada uno, en vías a ir a eso, ¿no? Con un comienzo ya súper feo, porque yo calculo que cualquiera de las personas que está viendo este video sabe perfectamente que ha ido a un lugar, y a un supermercado grande, y ha visto góndolas vacías, totalmente vacías, y eso realmente es triste. Y otra característica que tiene el régimen, a mi criterio, dictatorial de Venezuela, es que las personas se van. Hubo una inmigración de Venezuela, de un montón de venezolanos, hacia el mundo enorme. Y en Argentina, por lo menos lo que yo veo y lo que los datos dicen, es muy similar. De mi grupo de personas cercanas, de entre 22 a 26 años, 8 de cada 10 se han ido. Tengo una barbaridad de gente en España, en Italia, algunos han ido a Uruguay, otros a Brasil. Entonces, esa es otra característica que tal vez también se comparte con el régimen de Venezuela. Y generalmente los que se van son las personas o las más capacitadas, como por ejemplo médicos, y que eso también tiene un trasfondo, ¿no? Que es la fuga de cerebros, que eso pasó en Argentina en el año 2001. En el 2001 toda la gente que tenía algún tipo de título, y especialmente los títulos científicos, se fueron del país. Después, con política de Cristina Kirchner, lo que se hizo fue recaptar todos esos cerebros para volver a traerlos a Argentina para, digamos, darle un empujón a lo que era la industria nacional y a la capacidad nacional. Que eso puede llegar a ser una muy buena política para, obviamente, mejorar todo lo que signifique la ciencia, la tecnología y demás en nuestro país. De hecho, uno de los físicos cuánticos más nombrados a nivel mundial es argentino. Ahora no recuerdo el apellido, pero lo prometo ponerlo acá o en la descripción. Entonces, esa es una característica que también compartimos con Venezuela. Ahora bien, en cuanto a la integración global de Argentina, Argentina tampoco goza de la... O sea, Argentina tiene una característica también que comparte con Venezuela, que es que el mundo no cree ni en Venezuela ni en Argentina. Obviamente que cualquier ejemplo con Venezuela es muchísimo más fuerte, porque hasta el propio kirchnerismo, Alberto Fernández, ha dicho que Venezuela es un régimen dictatorial. Obviamente que se le va a confiar mucho menos a un régimen dictatorial que a una democracia. Después podemos hablar de la implicancia que tiene Estados Unidos en todo esto. Obviamente que Estados Unidos es un país el cual se ha caracterizado y se sigue caracterizando por la invasión a otros países, y a partir de eso hacer sacar el beneficio económico y después irse. Está bien claro lo que hizo con Afganistán. Entró a Afganistán porque era uno de los países con mayores cantidad de petróleo del mundo. Se cansó de sacar ese petróleo y se fue con el mandato de Biden, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado, porque yo digo esto y esto no significa que yo esté en contra de Estados Unidos, ¿no? Porque pasa mucho esto del relato, donde se empiezan a decir cosas o a suponer cosas que en realidad no son. Un caso muy sencillo, que volviendo a lo mismo, es algo objetivo, son datos.
A Trump se lo ha tratado de absolutamente de derecha, que también tenía tinte dictatorial, que era un invasor. Pero Trump es el primer presidente de los Estados Unidos, desde Roosevelt a él, que no ha invadido ningún otro país. De hecho, ha llevado políticas de desarme para no invadir otros países. Ha tenido una excelente relación con Rusia, que, a ver, la Guerra Fría es algo que vamos a ver en los siguientes capítulos, y lo podés ver bien también en el capítulo del muro de Berlín. Estados Unidos era la bipolaridad absoluta, era Rusia contra Estados Unidos, y él logró tener una buena relación con Rusia. Entonces, no caer en el relato de las ideologías, ¿no? Poder ver el lado positivo de cada cosa, porque como te dije, por ejemplo, lo que hizo Cristina Kirchner con respecto a traer de vuelta a los cerebros fugados es una excelente política, pero que Cristina Kirchner haya cerrado las fronteras para traer medicamentos y que en el 2012, si mal no recuerdo, hayamos tenido un desabastecimiento de medicina, es terrible. Entonces, es como ver esos dos lados, ¿no? Y con cuestiones objetivas, fuera de la ideología. ¿Y por qué es terrible que no te dejen entrar medicamentos? En esa época yo me acuerdo que tenía un familiar que necesitaba un determinado medicamento por su enfermedad, y que ese medicamento se dejó de hacer, o sea, se dejó de traer. Y no solo que se dejó de traer, sino que también en Argentina no se producía. Entonces, al no producirse, la persona queda sin ese medicamento que en algunos casos, este no era el caso, pero en algunos casos era totalmente necesario para la subsistencia de la persona. Entonces, como digo, no caer en el relato ni en la subjetividad de la ideología, pero sí poder ver el lado positivo y negativo de cada cosa. Entonces, volviendo al punto de que si somos o no somos Venezuela. Un segundo que tomo un traguito de agua por la garganta. Ahora sí, ya estamos. Entonces, ¿somos o no somos Venezuela? A mi criterio, que mi criterio vale lo mismo que el de cualquiera de ustedes, no tengo ningún tipo de doctorado ni estudio específico, simplemente la lectura que creo que todos hemos tenido. A mi criterio, yo creo que no somos Venezuela, no lo somos. Tenemos muchas cosas en similar y tenemos muchas políticas del gobierno anterior que eran muy similares a las políticas que Venezuela implementó en la primera etapa de su gobierno, pero aún así no somos Venezuela. No somos Venezuela porque acá se sigue votando, hubo un cambio democrático, gracias a Dios, y eso siempre es algo bueno, un cambio democrático es genial, pero no un cambio democrático genial, o sea, no porque se haya ido el kirchnerismo y haya entrado la Libertad Avanza, sino porque es muy bueno la alternación del poder, y más en un país como Argentina, que Argentina, el único presidente no peronista que terminó su mandato es Mauricio Macri. Eso te da la pauta de que no somos un país muy normal, no somos muy normal si un solo presidente no peronista pudo terminar su mandato, y eso no es normal. Y no solo eso, sino que Argentina, desde el 49 hasta el 2001, con los 5 presidentes en un solo día, fue un país el cual alternó gobiernos democráticos y gobiernos de facto, con el peligro que conllevan los gobiernos de facto. No olvidemos lo que sucedió en Argentina con la dictadura militar, que alguno dirá, fueron 30.000, no fueron 30.000, eso es discusión para otro video, pero un gobierno militar nunca es bueno, y la democracia siempre es buena. Siempre es buena la democracia. Y alguien dirá, bueno, si te gusta la democracia, ¿por qué no hablas de que Milei sacó un DNU para delegar en el Poder Ejecutivo cuestiones del Poder Legislativo? Milei no es el primero que lo hace. De hecho, Alberto Fernández, en su gobierno, fuera de lo que fue los decretos de necesidad de urgencia respecto al COVID, que son obviamente entendibles, tuvo 15 DNU. Y si volvemos un poquito más para atrás, Mauricio Macri tuvo 8. Y si volvemos más para atrás, Cristina Kirchner, durante sus 2 gobiernos, tuvo más de 60 DNU. Entonces, los DNU son una herramienta más que jurídica, yo diría una herramienta judicial. Una herramienta política. ¿Por qué política? Porque, ¿qué hace el gobierno de turno? Manda un proyecto, o sea, manda un DNU. Ese DNU, la bicameral tiene 8 días para aprobarlo. Generalmente la bicameral siempre lo aprueba. En un 90% de los casos la bicameral lo aprueba. Cuando aprueba la bicameral pasa a diputados y a senadores. En caso de que diputados o senadores lo aprueben, ya es ley.
Entonces, estratégicamente, desde el punto de vista de la política, a los gobiernos le conviene eso para mayor rapidez, porque si vos mandas, por ejemplo, como pasó con la ley Bases que mandó al Congreso Milei, es una ley que va a estar en debate, prepárense, para un año y tal vez mucho más tiempo. Entonces, el DNU lo que hace es una agilización de esa parte de la política, que ahí también podemos entrar en otra arista y decir, ¿no será que la política quedó obsoleta en ese sentido? ¿No será que la política quedó obsoleta en cuanto a los tiempos, en lo que tarda? Que también esta misma crítica les puede caber al proceso judicial, porque el proceso judicial hay algunos procesos que duran más de 10 años y otros más de 20. Entonces, el problema tal vez no es jurídico, no es político, sí de los tiempos que cada una de estas instituciones tienen, tanto el legislativo, el ejecutivo como el judicial. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes, Venezuela tiene un gobierno de facto hace mucho tiempo. A los opositores se los encarcela, al mundo se lo odia. Entonces, y en eso yo creo que no entra mucha, o sea, entra básicamente la ideología, pero si lo hablamos en términos objetivos es muy difícil estar en contra, que es la cuestión de que no podemos estar en contra de que un país esté metido en el mundo. Indudablemente somos una sociedad global hoy en día, y ya hace más de 10 años se habla de las sociedades globales, que no hay una frontera que diga, bueno, hasta acá Argentina, hasta acá Chile, hasta acá Ecuador. Hace ya varios años empezamos a ser una sociedad unificada, donde lo que pasa en China, yo me lo estoy enterando al segundo de lo que pasó en China, y lo que pasa, y la gente de China se entera de lo que pasa en Neuquén, o en Buenos Aires, o en La Quiaca. Siempre que haya conectividad a internet, las personas van a poder ver y saber lo que está pasando en tiempo real. Entonces, esto de tal vez, no sé si el patriotismo, pero sí esto de las fronteras cerradas y demás, yo creo que queda un poco obsoleto. De hecho, que Trump esté haciendo campaña diciendo va a ser la mayor deportación de la historia, lo que él propone, y yo no sé qué tan de acuerdo estoy con eso, porque no podemos empezar de vuelta con ese proceso de cerrar fronteras, un nacionalismo extremo. De hecho, cuando vos te vas a los ejemplos de la historia, cualquier nacionalismo terminó en cosas malas, en Cuba, en Venezuela, en Alemania, y así puedo dar mucho más en Argentina con la dictadura cívico-militar. Entonces, cualquier tipo así de fanatismo por la bandera y que cerremos todo y seamos nosotros mismos, no sé qué tan bueno está. Y no solo por una cuestión de pensamiento individual, sino por hechos objetivos. Cuando se ha demostrado que hay un nacionalismo así muy ferviente, muy poco ameno para el resto del mundo, termina siempre en cuestiones medias dictatoriales, ¿no? Entonces, también tener cuidado con eso, con ese relato. Y ahí alguna persona dirá, bueno, flaco, entonces, ¿qué hacemos con respecto a la política de Milei de la deportación de personas de otros países cuando cometen actos ilícitos en Argentina? Eso es otra cuestión. O lo que dicen, por ejemplo, con la universidad pública. Eso sí es mucho más debatible, pero el que comete un delito en Argentina, en cualquier país del mundo, sea nacionalista o no lo sea, lo que se hace es la deportación al país de origen. Y está bien en cierto punto, porque no podemos olvidar que en todo esto de no hay plata, no hay plata, no hay plata, no podemos olvidar que una persona en la cárcel es un costo muy grande para una población de un país. Es un costo, pero altísimo para la población, que entre todos vamos pagando. Entonces, en cierto punto está bueno que el inmigrante no nacionalizado y que no tiene la ciudadanía, que comete un delito, llevarlo a su país y que su país lo juzgue por los delitos que ha cometido en Argentina. De hecho, en los primeros artículos del Código Penal, eso está estipulado en qué casos se puede hacer una extradición, en qué casos sí, en qué casos no. Entonces, nada, yo creo que son todos como conceptos que, perdón si me voy por las ramas, pero es algo que me encanta, ya sea el derecho penal o la política o todo lo que vengo hablando, y espero que te haya sido ameno. Con respecto, y para hacer una conclusión, a lo de si somos o no somos Venezuela, en mi opinión, yo creo que no lo somos. No lo somos, y si todo sale bien, que es lo que Milei nos viene prometiendo a todos los argentinos, ya sea que lo votamos o no lo votamos, si todo sale bien,
vamos a ser un país próspero, que es lo que todos queremos, indiferentemente de la bandera política. Y si vos no querés que a Milei le vaya bien porque sos ultraquinerista y no sé qué tanto querés a la Argentina. No, o sea, insisto sobre lo mismo, no hablo de un nacionalismo, no hablo de un nacionalismo, pero no puedes dejar que la ideología te sesgue a tal punto de querer que a alguien le vaya mal para que vuelva a tu bandera política. Si a Argentina le va bien, probablemente igual llegue de vuelta el kirchnerismo o el peronismo renovado, que son características esenciales. El peronismo ha sido un partido que se ha renovado siempre a lo largo de la historia, siempre se ha renovado. Son muy pocas las ocasiones donde no ha logrado renovarse. De hecho, cuando no logró renovarse ha perdido, por ejemplo, contra Macri y por ejemplo contra Milei. Entonces, yo creo que si todo sale bien, vamos a andar bien, vamos a andar muy bien. Y nada, por más que tengamos ciertos tintes y características similares a la de Venezuela, tenemos una virtud que ellos no tienen. Somos una democracia. Así que bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final y espero que te haya gustado el video. Nos vemos.